¿cómo andás? Bueno, Santilli empezó a trabajar como ministro antes de ser ministro, Claro. cosa poco común, porque no había renunciado a la Cámara de Diputados, no había todavía el tiempo para tomarle juramento, pero desde el viernes de la semana pasada, Adorni y él empezaron la ronda de reuniones con los gobernadores buscando este acuerdo del que ya hemos hablado, este acuerdo para las reformas de segunda generación. Se ha reunido Ahí con... lo vemos, Manuel, con Santilli, estaba Yarlora allí. Bueno, Yarlora es claramente el último de los que entrevistó la dupla que tiene a su cargo esta tarea, y es muy importante porque se trata del gobernador de la provincia de Córdoba, segunda provincia productiva de la Argentina, muy interesado el gobernador, y así lo demostró en sus declaraciones, en converger con el gobierno nacional en los temas que Córdoba necesita. Sí. ¿Y esto por qué es importante puntualizarlo? Porque cuando vos haces el conteo en este momento del Senado y la Cámara de Diputados que asumen el 10 de diciembre, te vas a dar cuenta que para sacar leyes necesitas no solamente lo que tiene la Libertad Avanza y sus aliados, sino a sectores independientes, específicamente a los sectores de los gobernadores. En este momento, en la Cámara de Senadores, que es una Cámara clave porque es la Cámara donde todavía tiene debilidades el gobierno tiene 20 senadores propios, pasó de 6 a 20, y 8 aliados firmes, son 28, frente a 28 que tiene el kirchnerismo-peronismo. Nunca el kirchnerismo-peronismo tuvo tanta debilidad parlamentaria desde la reforma del 1994. Tal cual. Hay dos grupos ahí, por eso dije kirchnerismo y peronismo, porque también Santilli va a trabajar sobre esa división. Va a trabajar sobre los gobernadores peronistas que les conviene el acuerdo con las leyes de segunda generación. De hecho, ustedes observen en las noticias, mirando hacia atrás en la web, y van a ver que el gobernador de Tucumán, que claramente es un opositor absoluto al gobierno del presidente Milei, fue muy duro durante la campaña contra el presidente, es el primero que dijo, acá hay puntos que hay que hacer porque es por el bien de los tucumanos, y yo le agregaría de los argentinos. Lo mismo pasa con Córdoba. Las leyes están hoy en posibilidad de salir. Ahora, ¿cuándo? Es interesante explicarlo. ¿Por qué? Porque las extraordinarias pueden convocarse por el presidente de la República desde el 11 de diciembre hasta el último día de febrero. Lo que se dice, Carlos, es que van a ir desdobladas, que van a ser diciembre, febrero. Bueno, ese es un tema muy interesante, veremos qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque diciembre casi no tiene miércoles. Es decir, hay un miércoles que es Navidad y otro que es Año Nuevo. Ah, mirá, ya te fijaste. En consecuencia, tenés un solo miércoles para sacar leyes. Obviamente, si vos tenés que ir a los piques y ya tenés que tener... Por eso Santilli arrancó a laburar antes de jugar. Claro, tenés que tener... No solamente Santilli arrancó a laburar, ya Patricia Burri fue nominada presidenta del bloque del Senado por Milei, y hizo una reunión con los 20 senadores para prepararse para este turno. Para lo cual, Carlos, perdón, tienen que estar seguros que ese 28 número de senadores kirchneristas peronistas, de ahí van a tener senadores aliados del lado de la Libertad Avanza. Van a tener senadores que van a votar algunas leyes, pero olvídate de los senadores de esos 28, que de algunos van a sacar de ahí. Ahí hay una cosecha importante en senadores de los gobernadores que no están alineados con nadie. Por ejemplo, la mujer del gringo Schiaretti. Claro. Ella es senadora. ¿Y ahí qué facheamos? Y bueno, van a tener que hablar con los gobernadores. A ver, viene la época de la negociación, del consenso. Viene la época, de la negociación puntual en leyes. No significa que el gobernador de Córdoba tiene que dejar de pensar como piensa, sino que en las leyes clave, que son 4, no son más que 4. Primero, el presupuesto nacional. Claro, hay que tener presupuesto. Segundo, lo que llama el presidente la libertad de usar tus dólares. ¿Te acordás aquel famoso... a ver, ¿qué significa eso, Carlos? Eso significa que si vos metés dólares para comprarte un departamento, no te digan de dónde salieron los dólares. Si querés comprarte un auto, no te digan de dónde salió la plata para el auto. Hoy hay obligación de un ROS. ¿no? Reporte de operación sospechosa. Exactamente. Entonces, hoy eso es lo que desaparecería.
respecto a sumas razonables Claro, sí. y además a antecedentes razonables, ¿no? Claro, tal si cual. aparece un tipo que es un delincuente, no es lo mismo que si aparece un tipo que es un empresario, Sí, que que tiene tuvo su años, embute, sí, que tal tuvo su cual. embute como todo pequeño o Sí. mediano empresario, porque si uno va a cualquier negocio en los últimos 20 años y a una hora y te dicen, mirá, sin factura 10% menos, Claro. esa plata está funcionando Ok. en el circuito negro. Entendido. Y cualquiera que nos escucha sabe de qué estoy hablando, Sí, señor. porque ha ido a la fiambrería, ha ido a comprar zapatos, a comprar una pequeña maquinaria y le dijeron, mirá, Sí. si vamos sin factura, 15%. ¿Necesita factura, Bueno, Carlos? Entonces, bueno, Claro. esa es una práctica nacional que Sí. no existe en otros lados. No, absolutamente. No existe. Yo me acuerdo que en una época, cuando yo era embajador en Italia, le decían, obligaban a que le dijera el que te vendía, quiere el scontrino, quiere la factura, Sí. espéreme que le tengo que dar la factura, Claro, sí. porque tenía miedo que hubiera un tipo que le cerrara el negocio. Pero bueno, volviendo al tema de esa sería la segunda ley. Después vienen dos leyes bastante sacables. Una que muchos la miran con dificultad, la laboral, yo creo que es sacable. Porque se está metiendo mucho miedo. No, porque además empieza a haber un interés sindical en esto. A ver. Hay 8 millones de personas que están en el trabajo informal, no están sindicalizadas. Claro. Entonces, abriendo un camino de ingreso, no rompiendo los derechos de los que están, sino abriendo un camino para los que están fuera del mercado laboral, al sindicalismo le podría interesar. Pero además, ¿a quién le interesa más que nadie? A los gobernadores. Por supuesto. Porque compiten unos con otros para que se radiquen empresas. Claro. Está el RIGI. Bueno, pero además del RIGI, los gobernadores saben que tienen costo las empresas y que esos costos los examina un tipo que viene a hacer un socavón de cobre, por ejemplo. Claro, Para sí, dar sí, un sí. ejemplo, Sí, está de ahí, claro. en San Juan, una Sí. provincia que no tiene nada que ver ideológicamente el gobernador con el presidente, pero que yo creo que va a firmar algunas Ya cosas. estuvieron reunidos, además. Por eso, porque San Juan necesita que se abran Por los supuesto, socavones. por supuesto. Hay otras provincias que necesitan que se pueda hacer una industrialización del litio. Otras que necesitan la posibilidad de que, además del cobre, otros minerales, por ejemplo, en Mendoza el oro, pueda salir y ser contabilizado. Porque también en toda la minería, cuando no hay minería en blanco, hay minería en negro. Ah, exacto, sí. Bueno, entonces, yo lo que veo es que acá el gobierno tendrá que decidir cuándo es el tiempo de feria y cuánto es el tiempo de trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados. La pretensión del presidente, ¿cuál es? Que esto en febrero ya salga. A fines de febrero ya tenga Yo creo que va a sacar algunas cosas. Ok. El presidente siempre, te digo, es un toro miura, avanza, Sí. pero bueno, nada impide que se saquen en marzo algunas de las leyes o en abril. Estamos hablando de leyes que no se pudieron sacar durante muchos años y que ahora están en la puerta de sacarse. Otra ley muy importante es la modificación del Código Penal. Esta es una ley que tiene poca prensa porque hay pocos intereses en juego, pero para el hombre común un cambio del Código Penal significa que su casa sea un templo, Claro. que realmente se pueda defender en su casa. Esta es una reforma fundamental, la del Código Penal. Y quedan además reformas que tienen que ver con la estructura fiscal de la Argentina. Y esta es la más difícil de todas. Sí. Esta ¿Por que qué? aparenta... ¿Por qué? Y porque los intereses se cruzan mucho. Acá hay un experto que después te puede explicar ahora vamos a hablar con Carlos, el tema de lo que pasa con ingresos brutos, lo que pasa con los impuestos nacionales, cuáles se Que coparticipan. hay que bajar impuestos, eso está seguro. Sí, la primera idea es simplificar. Claro. Que vos si pones una pequeña empresa no necesites un contador que te lleve los números. Tal cual. Que puedas hacer como haces en Italia, como haces en Estados Unidos, como haces en Francia. Carlos, que- sí, y si pones una pequeña empresa que no dependas de un empleado para que si te hace un juicio el día de mañana te hagas que cerrar. Bueno, pero por eso hay que tener una Todo estructura junto, tiene que laboral distinta para el que está hoy Claro. que para el que está afuera, porque el que está afuera si no, no entra. A mí me dicen, no, pero bueno, la flexibilización, pero si la flexibilización está, Claro. la gente vive en negro, trabaja en negro, no tiene aportes jubilatorios, porque el patrón no lo quiere poner en blanco. El patrón no lo pone en blanco, después tiene un juicio y pierde la Exactamente. empresa. ¿Qué es lo que hace un pequeño empresario? Yo conozco algunos que de mi barrio buscan un hermano, un primo, para no tomar personal. Bueno, esto es lo que hay que destrabar
sin perjudicar a los trabajadores en sus derechos. Seguro, seguro, Carlos. Nos queda para más adelante esto que salió ayer, que fue título, que ya el acuerdo que vos nos anunciaste hace meses entre Argentina y Estados Unidos está a punto de salir. Está a la puerta, lo adelantó el embajador argentino en Estados Unidos, que tiene muy buena información, muy buen acceso a los negociadores de ambas partes. Vamos a ver de qué se trata. Yo lo que conozco hasta ahora es que va a haber digamos, un cupo para algunas cosas, otras que van a funcionar con arancel cero, otras que se le va a reducir el arancel según el nivel de comercialización que haya. Digamos, hay diversas alternativas, no sé cómo termina cerrándose. Cuando se cierre lo comentaremos acá y lo comentaré yo en mi canal de YouTube. No se pierdan el canal de YouTube del Dr. Rucauf. Te digo una cosa, competencia. Si me hubiese agarrado en la época del 9 Diario, temblábamos todos. Escúchame, ¿cómo es tu canal de YouTube? No sabés lo que... ¿Cómo es tu canal de YouTube? Carlos Federico Rucauf, todo en minúscula. Ahí ¿Y está. puedo participar en tu canal de YouTube? Pero escúchame, te suscribís y además es gratis. No. Si yo puedo ir a tu programa a Él charlar quiere con vos. estar con vos al lado tuyo, hacer una yo lo cuenta. que estoy haciendo hasta ahora es nada más que hacer un pack de 7 noticias importantes para la gente. Estoy empezando, chicos. A mí me cuesta todo, 81 te años. ayudo. 81 años armar un canal de YouTube. Danos la fórmula, Carlitos, escúchame. no Carlitos, permitir estoy que entre el cerrando mi viejo. fecha en el Movistar Arena para hacer un show con todos mis fans. Creo que va a ser febrero o marzo. Juan Martín Sirio. Yo públicamente te comprometo... No, uno voy a hacer. Públicamente te comprometo a que vengas a mi primer Movistar Arena. ¿Venís? ¿Cómo no? Vamos Perfecto. todos. Primer Vamos invitado todos. confirmado. Bueno, Wanda también. antes de irme quiero decir algo del tema que pasó antes, ¿no? Sí. El tema ferroviario. A ver. Hay una tendencia siempre a echarle la culpa a los laburantes y cuando pasa el tiempo se demuestra que el error no fue de los laburantes. Digo, El error cuando que fue hablan del la- error humano, la mirá, corrupción. todo lo que ha pasado en la Argentina en materia ferroviaria, siempre cuando terminan investigando no era el maquinista que se quedó dormido, no era el pibe que había tomado alcohol, era alguien que se tragó la guita que había que usar. Bueno, esto Y que uno de veníamos los- hablando. Claro, y uno de los temas fundamentales en esto es esa tuneladora que se va a enterrar, muchachos. ¿Saben cuánto le costó a la Argentina? Sí, claro. Y Fue aumentando a medida que pasaban los Ahí años. la tienen. Bueno, esa Ahí tuneladora... está, mirá. dólares, Carlos. Sí. ¿Cuánto, Carlos? 500 millones de dólares. Bueno. Eso lo pagamos todos nosotros. El enterrando túnel ahora. no se terminó. Si el túnel se hubiera terminado, No hubiese nadie pasado. moriría en el Claro, Sarmiento. claro. En una línea donde los laburantes van a trabajar y donde por suerte esto no ocurrió a la hora de entrada y salida. Si no hubiera sido una masacre, porque cuando el tren está lleno, eso hace que la gente termine saltando por las puertas, porque cualquiera que conozca el Sarmiento, yo he viajado mucho del Sarmiento, la gente viaja colgado a la hora pico. Es verdad, es verdad. Bueno, quería decir esto en defensa de los trabajadores. Muchas gracias, Carlos. Y esperemos entre tus 7 noticias que la academia pasó, ¿no? Y no me la ¿Metés un poquito de deporte? Imagínate. Temblamos todos, acá, Kubner, yo, todo. Solamente en ese caso. Yo me suscribí ya. Gracias, Carlos. Carlos Federico Rucauf, recuerden, el noticiero acá de nuestro invitado de lujo cada semana.